Capítulo 1183. ¿De qué tienes que disculparte? Si vuelves a interferir, ya no te reconoceré como mi nieto. Después de dar su advertencia, el elder Nangong se dio la vuelta y salió de la oficina de Nangong Wan. Y, a juzgar por su tono, parecía que hablaba en serio. Nangong Wan no intentó explicar nada porque sabía que no significaría nada. Incluso Su Youran sospechó que su esposo filtró información a la familia Mo después de enterarse de que la reina hormiga 2 minutos había sido lanzada repentinamente. Pero Nangong Wan regresó a casa con una expresión de agotamiento y negó con la cabeza. Habría sido genial si tuviera el coraje de hacer eso. ¿En serio no fuiste tú? Nangong Wan volvió a negar con la cabeza. Ya dije hace mucho tiempo que el abuelo no podría competir contra Tang Nin y Moting. Simplemente no me creyó. ¿Qué te dijo el abuelo? El abuelo pensó lo mismo que tú. Pensó que yo había filtrado información a la familia Mo. ¿Está enojado el abuelo? Después de decir esto, Su Youran de repente se dio cuenta de un gran problema. Oh, no, Little Excel está jugando en la casa de una compañera de clase después de la escuela hoy. Iré directamente allí a recogerla. Eso no es necesario. No es fácil para Little Excel hacer amigos. Simplemente déjala ir, dijo Nangong Wan mientras extendía su mano para detener a Su Youran. Pero, al final, la realidad demostró que los instintos de Su Youran estaban en lo cierto, porque, incluso cuando llegó la noche, Little Excel no había regresado a casa. La pareja se sentó en la sala de estar con los brazos cruzados y esperó. Finalmente, llamaron por teléfono a la madre de la compañera de clase. Pero la respuesta que recibieron fue: yo personalmente llevé a Little Excel a tu puerta. ¿No entró ella? Después de escuchar esto, Nangong Wan saltó enojado. A Little Excel se lo llevaron justo enfrente de su casa. Wan, ¿qué hacemos ahora? Nangong Wan no dijo ni una palabra mientras sacaba su teléfono y llamaba a su abuelo. Su voz ya no sonaba tranquila como de costumbre. De hecho, estaba un poco temblorosa. Devuélveme a Kayer. Para garantizar que ya no te involucres en mi plan, Kayer se quedará conmigo por un tiempo. Cuando todo termine, naturalmente te la devolveré. ¿Eres un monstruo? ¿Ni siquiera dejas ir a tu propia bisnieta? Preguntó furiosamente Nangong Wan. Ya te dije que el incidente reciente no tuvo nada que ver conmigo, nada. Ya que sabes que Kayer es mi bisnieta, entonces debes saber que no la trataría mal. Dejémoslo así. Después de decir esto, el anciano colgó el teléfono. ¿Qué dijo tu abuelo? Preguntó Su Youran. ¿Cómo podemos hacer que regrese a Little Excel? Dijo que primero tenemos que esperar a que todo termine, dijo Nangong Wan con voz cansada. Me pregunto seriamente si tiene algún problema en el cerebro, dijo Su Youran furiosa. Luego dijo preocupada: la pequeña cáscara de huevo es todavía muy joven. Si se ve obligada a vivir con semejante monstruo, ¿qué vamos a hacer si queda con un trauma? Además, Little Excel está un poco resfriada. ¿Puede ese monstruo cuidar de ella? Al ver la mirada ansiosa en el rostro de Su Youran, Nangong Wan estiró los brazos y la abrazó. Lo siento mucho. ¿Por qué tienes que disculparte? Gritó Su Youran. Otros deberían disculparse contigo. ¿Por qué lo haces tú? Sin su hija a su lado esa noche, la pareja estaba destinada a no poder dormir. Sus corazones estaban demasiado doloridos. De hecho, mientras Nangong Wan estaba en la sala de estudio, Su Youran no pudo evitar llamar a Tang Nin por teléfono. Se había quedado sin ideas. En casa, podría ser la dulce esposa de Nangong Wan y la amorosa madre de Little Excel. Pero, cuando se enfrentaba a escoria como el elder Nangong, se quedaba sin ideas. Ninjie, por favor dime, ¿tienes alguna forma de liberar al padre y a la hija de ese monstruo? Tang Nin nunca imaginó que se produciría tanto drama debido a la reina hormiga 2 minutos. En especial, no esperaba que el elder Nangong pensara que el estreno de su película se debía a una filtración de información de Nangong Wan. Si el anciano continúa presionándonos de esta manera, creo que podría matarlo accidentalmente algún día. No digas eso. La única razón por la que Ting y yo estrenamos nuestra película de esta manera es porque vimos personalmente al elder Nangong mirando en secreto el guión de uno de nuestros actores cuando estaba escondido entre nuestro personal. No queríamos que hubiera ningún problema.
Bueno, esta vez les contaré todo su plan. Porque, en comparación con ese viejo saco de huesos, prefiero confiar en ustedes dos. Por favor, ayúdenme a salvar a Little Excel. Después de escuchar esto, Tangmin se sintió un poco molesto. Youran, la mayor ayuda que puedo darte es fingir que nunca recibí esta llamada telefónica. No haremos ningún preparativo porque podría poner en peligro a Little Excel. ¿Qué más no haría el anciano? Pero no vamos a correr y escondernos. Estamos dispuestos a jugar cualquier juego que el viejo quiera jugar. Tu trabajo es no molestarlo más. ¿Tenían las dos familias que llegar a este punto? ¿Qué beneficio tuvo para el Elder Nangong? Después de colgarle el teléfono a su Youran, Tangmin se enojó bastante. Afortunadamente, ella y Moting fueron cuidadosos. De lo contrario, ya habrían caído en uno de los planes del anciano. Sin embargo, su Youran no explicó con todo detalle lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Después de todo, no sabía exactamente qué había planeado el anciano. Pero Ai Rui no tenía miedo. Supongo que tenemos que afrontar esto de frente. De lo contrario, el anciano culpará a la pareja Nangong y posiblemente descargará su ira en una niña de 5 o 6 años. Después de que Moting escuchó esto, asintió con la cabeza. Incluso sin la notificación de su Youran, no habríamos tenido pérdidas de todos modos. Ese viejo ya se ha convertido en un psicópata. Estoy empezando a odiar que mi abuelo lo delatara en aquel entonces. Dijo de repente Moting. No digas eso. El abuelo nunca hubiera imaginado que las cosas llegarían a este punto. Esperemos y veamos qué trucos quiere hacer el Elder Nangong. Desafortunadamente, no tenía ni idea de que los trucos del anciano involucraban algo que no podrían manejar. El anciano simplemente estaba usando a Ai Rui como una distracción, mientras que sus verdaderos objetivos eran los gemelos. Después de que Moting y Tangmin estuvieran ocupados en otro lugar, naturalmente tuvo una forma de capturar a los dos niños. Así que, a pesar de que hubo algunos cambios en su plan, The Wild Dog Crisis siguió adelante y comenzó a proyectarse. El método se modificó un poco, pero los resultados iban a ser los mismos. Ya que estaba planeando calumniarlos, ¿importaba cuán sucias fueran sus tácticas? Iba a alegar que un miembro del personal de The Ant Queen 2 minutos había entrado en contacto con el guión desde los EU. Y no iba a darle a Ai Rui la oportunidad de defenderse. Después de todo, Ai Rui era grande, pero aún así no podían competir con Hollywood. El miembro del personal que el anciano planeaba utilizar no era otro que la identidad que había usado para colarse en el set de La Reina Hormiga 2 minutos, el técnico en explosivos. Después de todo, el hombre había trabajado en los EU. Antes de que el Elder Nangong usara su identidad para unirse al set de The Ant Queen 2 minutos. Aunque la policía todavía lo estaba buscando, el hombre realmente existió en algún momento. Pero, lo mejor para el Elder Nangong era que usar esta identidad dejaría a Ai Rui sin testigo vivo. Capítulo 1184. ¿Quién plagió a quién? La persona promedio no podría ser tan cruel como el anciano Nangong. Después de todo, llegó incluso a tomar como rehén a su propia bisnieta. ¿Qué no podía hacer por venganza? Así, The Wild Dog Crisis acabó estrenándose a finales de diciembre, como el viejo esperaba. Sin embargo, al tratarse de un nombre antiguo en la industria, la agencia que produjo la película no recibió en un principio la atención que esperaba. No fue hasta el día siguiente, cuando estallaron los escándalos, que el público estadounidense finalmente se fijó en ellos. Dios mío. Supuestamente una de nuestras películas plagió una película china. No lo puedo creer. No creo que los chinos pudieran escribir nada bueno, pero de hecho fueron los primeros en empezar a filtrar. ¡Qué broma! ¿Qué no han plagiado los chinos en el pasado? ¿Cómo pudieron tener la audacia de hacer una acusación como esta? La noticia rápidamente se volvió popular porque involucraba el choque de dos culturas. Además, Hollywood era un lugar al que apuntaba todo el mundo del espectáculo. ¿Cómo podían decir que una agencia de Hollywood había plagiado a los chinos? Incluso si los occidentales fueran golpeados hasta la muerte, aún así se negarían a creerlo. A raíz de este escándalo, los estadounidenses empezaron a tomar nota de The Wild Dog Crisis, así como de la película de Tangmin,
The Ant Queen 2 minutos. Por un lado, ridiculizaban a los chinos por sus técnicas de filmación, mientras que por otro, elogiaban la producción de su propio país por tener una trama mejorada. Fueron completamente desvergonzados. A pesar de que la película de Tang Nin había comenzado a proyectarse con tanta anticipación, lograron aprovecharla para generar expectación y sacar provecho de ella. Poco después, la agencia cinematográfica estadounidense anunció que se ocuparía seriamente de las acusaciones y afirmó que un técnico en explosivos chino había robado su guión y lo había filtrado. Además, también reveló pruebas de que el hombre había trabajado en el rodaje de La Reina de las Hormigas 2 minutos. Vamos a castigar a la agencia china por lo que han hecho. Nuestros abogados se pondrán en contacto con ellos pronto. Espero que puedan sacar de los cines La Reina de las Hormigas 2 minutos como muestra de respeto. Los estadounidenses expresaron claramente su punto de vista, pero ese no fue el problema principal. Capítulo 1185. Desaparecieron de la escuela. El mensaje de Tang Nin fue claro. No había necesidad de plagiar a los estadounidenses porque ella creía que ellos eran capaces de producir algo grandioso por sí mismos. Las palabras de Fang Yu representaban a Ai Hui, lo que significaba que Ai Hui negó todas las acusaciones de plagio y tenían pruebas para respaldarlo. Su objetivo era comunicar a todo el mundo que La Reina Hormiga 2 minutos les pertenecía por completo y no tenía nada que ver con los repugnantes extranjeros. Por supuesto, el enfoque firme de Ai Hui ayudó a todos a relajarse. Soy una de las personas que ha visto ambas películas. Si analizamos ambas películas con calma, la ridícula película del perro salvaje no tiene ningún sentido. ¿Los americanos también están intentando aprovecharse de nuestra popularidad? Creo absolutamente que La Reina de las Hormigas 2 minutos es una producción original. ¿Por qué plagiarían una película basura? Los estadounidenses deben estar bromeando. Insisto en apoyar a Tang Nin y a La Reina Hormiga 2 minutos. Espero que Ai Hui gane la batalla legal y haga callar a los estadounidenses. Incluso Hollywood está decayendo y poco a poco se está orientando hacia el este. Por eso, no creo que debamos perder la confianza. Incluso si Ai Hui no hubiera dado una explicación, yo habría apoyado a Tang Nin. Si confío en ella, confiaré en ella hasta el final. No pasó mucho tiempo antes de que Ai Hui realizara una encuesta rápida entre los fanáticos del cine de Pekín. Los resultados mostraron que más personas estaban dispuestas a confiar en las producciones de su país que aquellas que no lo hacían. Incluso cuando se enfrentaron a Hollywood, se negaron a admitir la derrota. Estas estadísticas fueron muy reconfortantes para Tang Nin y Mo Ting. Pero los abogados estadounidenses aparecieron según lo previsto. Mo Ting le ordenó a Luche que sentara a los hombres dentro de una de sus salas de reuniones y le dijo que fuera a casa a buscar a Tang Nin. Luego llamó a su equipo legal y le pidió a Fang Yu que comenzara la reunión primero. Después de todo, no todos tuvieron la oportunidad de reunirse directamente con Mo Ting. Fang Yu sintió que todo el asunto era un verdadero dolor de cabeza porque odiaba interactuar con extranjeros. Aunque había algunos extranjeros que eran muy comprensivos, el equipo de hombres que tenía ante Eloy definitivamente no era nada bueno. En cuanto al caso de plagio, espero ver a tu jefe. Soy el vicepresidente de Ai Hui, respondió Fang Yu con severidad. Los hombres se encogieron de hombros y sacaron algunos documentos. Las leyes de derechos de autor estadounidenses son muy estrictas, así que espero que antes de que se revele la verdad, retiren temporalmente su película de todos los cines. Una vez que todo se haya aclarado, podrán proyectarla nuevamente. Pero, por supuesto, eso sí puedes demostrar que no plagiaste. Nunca he presenciado un fraude así en mi vida, se rió Fang Yu sin aceptar los documentos de los hombres. Si te encuentran culpable de plagio en Estados Unidos, no solo tendrás que retirar tu película de los cines, sino que también tendrás que pagar una gran multa. Ya terminaste de hablar, se rió Fang Yu. Ya que estás en nuestra tierra, entonces debes seguir nuestras leyes. También hemos enviado un equipo de abogados para demandarte. De hecho, tenemos un equipo de 8 que ya están en camino a tu agencia cinematográfica en Los E.U. Además, tenemos borradores iniciales, informes y documentos como prueba, así como un análisis experto de un guionista de fama mundial.
Esperemos y veamos quién plagió a quién, dijo Fang Yu con seguridad. Como no tienes vergüenza, no esperamos que te eches atrás. Pero no nos importa, estamos siguiendo un camino honesto. Así que investiguemos todos juntos la verdad. Pero no creo que sea la primera vez que su agencia hace algo así. Si no me falla la memoria, su agencia se vio involucrada en un caso similar hace 5 años y terminó indemnizando con $30 millones. ¿Aún así estás intentando repetir la historia? ¿Pensabas que era fácil meterse con nosotros? La otra parte nunca esperó que Fang Yu fuera tan duro, ni esperaban que investigara sus antecedentes con tanta claridad. Parecía que la intimidación no funcionaría con Ai Hui. ¿Acaso los asiáticos no se inclinaban siempre con respeto cuando hablaban con Hollywood? Pero, por supuesto, se trataba de un exceso de confianza de ellos mismos, no tenía nada que ver con nadie más. Los tiempos ya habían cambiado. ¿Acaso todavía se creían tan grandes? Si piensan permanecer en silencio, lo siento, no voy a quedarme aquí y perder el tiempo. Los abogados de Ai Hui hablarán con ustedes pronto. En cuanto Mo Ting se enteró de esto, abandonó el aeropuerto inmediatamente con Tang Nin y llamó personalmente a la escuela para ver si algún familiar o alguna otra persona conocida los había llevado. Pero la escuela simplemente respondió que los niños desaparecieron después del almuerzo y que las cámaras de vigilancia no funcionaban, por lo que no se pudo captar nada. Capítulo 1186. Tu abuelo está muerto. La escuela inmediatamente mantuvo el incidente en secreto y comenzó a buscar a los niños. Pero el culpable parecía haberlo previsto, por lo que se llevó a los niños sin dejar ninguna pista. Mientras tanto, el profesor a cargo de los 2 niños fingió estallar en lágrimas. Sabía que no podría soportar las consecuencias, así que, además de avisar al colegio y ponerse en contacto con los padres, también llamó a la policía. Por lo tanto, cuando Tang Nin y Mo Ting llegaron a la escuela, la policía también había llegado. También comenzaron a investigar todo lo que fuera sospechoso. Sin embargo, no obtuvieron ninguna evidencia útil. ¿Pero cómo pudieron 2 niños desaparecer así como así? Lo siento mucho, señor y señora Mo, la escuela no vigiló a sus hijos. En las circunstancias actuales, solo puedo hacer todo lo posible para ayudar a la policía a encontrar a sus 2 hijos. Espero que puedan confiar en nosotros. En ese momento, Tang Nin no escuchó nada. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente la cama donde alguna vez durmieron sus hijos y no decir una palabra. Mo Ting miró a Tang Nin con preocupación. Luego se volvió hacia el director y le dijo, por favor, salga primero. El director quería ser más convincente, pero cuando vio la expresión aturdida de Tang Nin, no continuó molestándola. Esto no es real, murmuró Tang Nin mientras tocaba la pequeña cama azul que tenía delante. Ting, esto no puede ser real. Seguro que los encontraremos, respondió Mo Ting. Créeme, seguro que los encontraremos. No es momento de enojarse. Debería haberme dado cuenta antes. El Elder Nangong llegó al extremo de envenenar a Nangong Wan solo para poder enfrentarse a Ai Hui, pero parece que ese fue su motivo desde el principio. Tang Nin se dio la vuelta y miró a Mo Ting con culpa. No debería haberlos dejado. No fue tu culpa. Lo más importante ahora es encontrarlos. Tang Nin permaneció en silencio durante unos segundos como si estuviera intentando recuperar la compostura. Después de un rato, asintió con la cabeza. Sí, tenemos que encontrar a nuestros hijos. Pero el secuestrador no ha dejado ninguna pista. ¿Por dónde empezamos? ¿El Elder Nangong nos dejará encontrarlos? Sí, lo hará. Respondió Mo Ting con confianza. Tang Nin hizo todo lo posible por contener las lágrimas mientras se acercaba a Mo Ting. Sin embargo, justo cuando salían por la puerta, casi se tuerce el tobillo. Los 2 gemelos desaparecieron repentinamente. Desaparecieron sin motivo. Los medios de comunicación se enteraron inmediatamente del incidente y rodearon la escuela. Poco después, la noticia de la desaparición de los niños apareció en todas las fuentes de noticias. De hecho, apareció en los principales titulares. Los hijos del infame artista Tang Nin y el director ejecutivo de Ai Hui, Mo Ting, desaparecieron de su escuela el día 20. En la actualidad, la policía sigue investigando el asunto y no ha recibido ninguna pista nueva. Twins apparently kidnapped.
Tangnin son suddenly missing. Sons of Tangnin missing. Police currently searching for the kidnapper. Como madre que acababa de descubrir que sus hijos estaban desaparecidos, Tangnin llamó inmediatamente a su Youran. Dame el número de teléfono del Elder Nangong. Ninjie, he visto las noticias. Youran, no tengo tiempo para hablar de otras cosas. Simplemente quiero encontrar a mis hijos. La voz de Tangnin tembló levemente. Entonces, su Youran hizo lo que le pidieron y de inmediato encontró el número del Elder Nangong en su teléfono. Después, Tangnin marcó los números en su teléfono y llamó al anciano. Devuélvanme a mis hijos, dijo Tangnin sin rodeos. No entiendo lo que estás diciendo, las cosas ya han llegado a este punto. ¿Por qué sigues fingiendo? Preguntó Tangnin. Si hay algo con lo que no estás contenta, deberías dirigir tu ira hacia los adultos. ¿Qué clase de persona atacaría a niños indefensos? ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué? Lo hice para verte desmoronarte de esta manera, se rió a carcajadas el Elder Nangong. Tangnin, dile a la familia Mo que no te devolveré a los niños. Puedes pensar en esto como el pago de la deuda que me debes. Déjame decirte que definitivamente encontraré a mis hijos, dijo Tangnin claramente entre dientes apretados. Me gustaría verte intentarlo. Después de hablar, el anciano colgó el teléfono. Aunque Tangnin no obtuvo ninguna información de la llamada, ahora estaba segura de que el Elder Nangong era el autor intelectual del incidente. Mientras tanto, Moting ya había ordenado a Luche que contratara al mejor investigador privado del país y el investigador se dirigía a la escuela. Los hijos gemelos de una famosa actriz fueron secuestrados. Para los ciudadanos de Pekín, esta fue una noticia impactante. Por ello, en menos de medio día, todo el mundo en Pekín hablaba del incidente. En ese momento, era imposible para Tangnin adivinar cuál era el límite del anciano, ni tampoco podía garantizar la vida o la muerte de sus hijos. Solo podía esperar que sus hijos no terminaran envenenados como Nangong Wan y murieran lentamente. Eso sería demasiado cruel. En Aigui, Fang Yu intentaba mantener bajo control la opinión pública mientras gestionaba las relaciones públicas, pero la noticia se difundió tan rápido que fue imposible suprimirla. Pronto, todo el mundo se enteró de este asunto, incluida la familia Tang, amigos cercanos e incluso el Elder Mo. Tras descubrir que sus bisnietos estaban implicados en el rencor que él creó hace muchos años, el anciano, habitualmente optimista, se entristeció con la noticia. Al final, cada uno utilizó sus propios contactos para contratar a su propio investigador privado, con la esperanza de encontrar la más mínima pista. La escena era un completo caos. Ese día fue difícil de superar, pero Tangnin terminó sin pistas ni idea de a quién más pedir ayuda y qué más hacer. En cuanto a Mo Ting, continuó ampliando su búsqueda con la esperanza de encontrar el más mínimo rastro de sus hijos. Sin embargo, pasó un día entero y todavía no había resultados. Mientras tanto, después de que Nangong Wan se enteró del incidente, se enojó tanto que casi sintió la necesidad de matar a su abuelo él mismo. Nunca imaginó que difamar a Aigui era solo una distracción, mientras que el verdadero objetivo del anciano eran los gemelos. ¿Qué tan cruel fue él? No había forma de que Nangong Wan pudiera tolerarlo. Wan, ¿qué deberíamos hacer ahora? Contactemos a Mo Ting y ayudemos a la policía uniéndonos a la búsqueda. Esta vez, no solo estamos buscando a los dos niños, también nos estamos buscando a nosotros mismos. Nangong Wan no dudó, tomó el teléfono y llamó a Mo Ting. Luego le explicó todo a la policía, incluso cómo lo estaban chantajeando. Pronto, la policía envió a sus hombres para escoltar a Nangong Wan y los padres unieron fuerzas para formar un pequeño equipo de búsqueda. Aunque ya era tarde por la noche, los hombres se sentaron juntos y mantuvieron una reunión dentro de la escuela. Se trata de un colegio privado de alto nivel, si nadie le hubiera permitido el acceso, no habría podido entrar. Por tanto, seguro que tenía uno o dos cómplices, si tenía más, corría el riesgo de ser descubierto. Estos cómplices deben ser miembros del personal del colegio y deben estar muy familiarizados con los chicos. Ya hemos hablado con el profesor a cargo, pero parecía que no sabía nada. Tenemos otro equipo de policía que está obteniendo una orden de arresto para el sospechoso. En otras palabras, iban a detener al Elder Nangong para interrogarlo. La policía comenzó a reconstruir lo que pudo haber sucedido.
Moting se sentó en la parte de atrás con Nangong Wan a su lado. Después de que encontremos a mis hijos, tu abuelo estará muerto. Capítulo 1187. Si quieres denunciarme, hazlo. Nangong Wan no dijo ni una palabra. Parecía que él también pensaba lo mismo. De hecho, lo sentía con mucha intensidad. Después de un breve momento de silencio, finalmente dijo: esta vez, creo que preferiría morir antes que devolverte a tus hijos. Definitivamente los encontraré, estaba seguro Moting, al igual que Tang Nin. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Creo que todavía tenemos que investigar la escuela. El profesor a cargo descubrió que los niños habían desaparecido en 20 minutos, así que ¿cómo logró el secuestrador sacar a los niños de la escuela? Debe haberlos escondido en algún lugar, explicó Moting. Estoy pensando lo mismo que tú. Todos estaban muy concentrados en encontrar pruebas y pistas, así como personas sospechosas fuera de la escuela. ¿Qué pasaría si los niños nunca abandonaran el recinto escolar? Lo que me da miedo es, estaban preocupados porque el Elder Nangong había drogado a los niños. Vamos a separarnos en un momento y buscar en cualquier área sospechosa de la escuela. Tengo la sensación de que mis hijos están definitivamente cerca. El fuerte vínculo de sangre entre él y sus hijos hizo que a Moting le resultara imposible cerrar los ojos ni un segundo. El solo hecho de pensar en la posibilidad de que sus hijos sufrieran un destino desafortunado casi lo volvía loco de estrés. Hacía tiempo que había olvidado todo lo que estaba sucediendo en Airui y todo el incidente del plagio. Confiaba en que Fang Yu se encargaría de ello. Después de escuchar a Moting, Nangong Wan le dio una palmadita en el hombro. La intención del anciano es verte estresado y en pánico. Por lo tanto, debes mantener la calma. Moting asintió con la cabeza a pesar de que tenía un intenso deseo de matar. Posteriormente, los dos padres determinaron las zonas más sospechosas alrededor de la escuela y las registraron cuidadosamente. Aunque la policía ya había realizado una búsqueda, los padres creyeron que serían más minuciosos que ellos. Habitación tras habitación, piso tras piso, incluidos los baños y el cuarto de basura, los dos padres no dejaron escapar ninguna posibilidad. Finalmente, en uno de los almacenes del piso superior, descubrieron el zapato de Mo Fichen. Como era de esperar, los escondieron aquí hasta que pudieron ser trasladados. La policía no tardó mucho en llegar y registrar el almacén en busca de más pruebas. También examinaron el zapato en busca de huellas dactilares. Lamentablemente, solo encontraron rastros de las huellas dactilares de los dos hermanos. El secuestrador obviamente fue cuidadoso y llevaba guantes. Como resultado, una vez más llegaron a un callejón sin salida. Pero este zapato ciertamente hizo sufrir a los padres. La búsqueda continuó. Aunque la noche era larga, Tang Nin no se atrevió a descansar porque no podía mantener la calma. Mientras observaba cómo la joven familia se desgarraba, el corazón del Elder Mo se llenó de culpa. Parecía que el rencor tenía que ser resuelto por quienes lo habían iniciado. Entonces, el Elder Mo decidió que era hora de reunirse con el Elder Nangong. Tal vez, esa era la única manera de poner fin a las payasadas del anciano. Entonces, antes de que saliera el sol, el Elder Mo se puso un traje que no había usado durante mucho tiempo y se arregló como lo hacía hace 20 años. Después, se dirigió a la casa del Elder Nangong, tocó el timbre y esperó a que apareciera el anciano. El encuentro entre los dos enemigos no fue tan dramático como se esperaba. Al parecer, el Elder Nangong había predicho que el Elder Mo aparecería, por lo que ya tenía un asiento preparado para él. Si hubieras llegado antes, las cosas no habrían llegado a este punto. La ciudad no estaría en un frenesí y tu nieto y tu nuera no estarían buscando a sus hijos por todas partes. Hermano Lin, han pasado tantos años, pero no has cambiado ni un ápice. Sigues siendo tan despiadado como antes, se rió el Elder Mo. Insisto en que no hice nada malo hace 20 años, por lo que he podido vivir con la conciencia tranquila. Pero, ahora que has causado un drama tan grande, ¿cómo planeas terminar las cosas? Esto fue originalmente un rencor entre nuestra generación. ¿Por qué involucraron a los jóvenes? ¿Por qué no saliste y dijiste esto antes? Se rió el Elder Nangong. ¿Por qué te escondiste detrás de tu nieto y no te mostraste? Si hubieras salido antes, no habría atacado a los inocentes.
Es porque nunca pensé que tomarías las cosas tan en serio, dijo el Elder riéndose de sí mismo. Ya que estoy aquí hoy, ¿no deberías mostrar un poco de misericordia y dejar que los niños vivan una vida pacífica? Simplemente quieren ganarse la vida en la industria del entretenimiento. No son tan duros como crees. ¿Qué tan doloroso sería para ellos perder a sus hijos? Si quieres que te revele dónde están los niños, puedo hacerlo por ti. Pero es posible que tengas que hacer un gran sacrificio, dijo el Elder Nangong. Tienes que pensarlo detenidamente. Ya estamos en esta edad, ¿de qué más tenemos que preocuparnos? Se rió el Elder Mo. Adelante, dime qué quieres. Arrodíllate y discúlpate. Terminemos un asunto del inframundo con métodos del inframundo. A partir de ahora, no volveré a causarte problemas. Arrodillarse. El Elder Nangong realmente quería que el Elder Mo se arrodillara. Si realmente se arrodillara, entonces estaría admitiendo que estaba equivocado. Eso, ya te lo advertí. Piénsalo bien. Tus bisnietos y tu nieto están esperando que lo salves. El Elder Mo no dijo ni una palabra mientras sacaba un cuchillo de su bolsillo y se apuñalaba en el dorso de la mano. No podré arrodillarme. Pero sé que el inframundo también tiene este método de venganza. Paralizaré mi mano derecha como venganza por tus 20 años de soledad. Pero no olvides que, incluso si no hubiera hecho nada, no habrías evitado la prisión. Al ver esto, el Elder Nangong se rió. Si hubiera sido tan decidido desde el principio, entonces no habría desperdiciado tanta energía. Estuve en prisión durante 20 años. Ahora tienes la mano derecha paralizada. Supongo que mi ira se ha neutralizado, así que todo este incidente ha terminado. Entonces, ¿estás dejando ir a los pequeños? El Elder Nangong sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo arrojó al anciano. Detén tu hemorragia. Tus 2 bisnietos están en mi casa. A Little Excel le gustan, así que los invité. No estoy haciendo confesiones por ti, lo hago por mi bisnieta. Sinceramente, quería ir juntos, pero los niños todavía son muy pequeños. Debo decir que estos 2 pequeños bribones son bastante adorables, dijo el Elder Nangong mientras miraba hacia arriba. Sé que Moting no me dejará ir por secuestrar a sus hijos. Pero paralizar tu mano ya me hizo sentir como un ganador. Después de 20 años de rencores, el Elder Nangong vio sufrir a Moting y al Elder Mo disculparse, por lo que ya no insistió, aunque sabía que no lo perdonarían. Si quieres denunciarme, hazlo. Capítulo 1188. Comenzó a llorar. El anciano Mo no estaba contento con el resultado, pero la policía llegó poco después. Debido a la información que Nangong Wan proporcionó, la policía estaba allí para interrogar al Elder Nangong. Pero, cuando llegaron, el anciano inmediatamente extendió sus manos y dijo: «Los secuestré, así que adelante, llévenme». En realidad, el anciano Mo ya había ocultado su herida, por lo que el anciano Nangong podría haber ignorado el asunto fácilmente. Pero no se dejó ninguna escapatoria. En cambio, le reveló todo con detalle a la policía: «No solo secuestré a los gemelos Mo, fui responsable de la muerte de Yujin, creé la explosión en Airui y envié a alguien a envenenar a mi nieto». «Tú». La policía sacó un par de esposas y esposaron al anciano. En ese momento, el Elder Nangong se rió. Como era de esperar, algo así es más adecuado para mí. Para ser honesto, la prisión en realidad se siente más como una familia. Un momento después, Little Excel salió corriendo con los 2 gemelos. Los 3 niños estaban bien. «Bisabuelo», gritó Mo Zixi mientras se abalanzaba sobre el anciano Mo. «No estás herido, ¿verdad?», preguntó el Elder Mo. Mo Zixi y Little Excel negaron con la cabeza. Solo Mo Zichen fijó su mirada en el Elder Nangong. «¿Qué?» «Iré a visitarte», dijo Mo Zichen mientras observaba al Elder Nangong irse. Nadie entendió lo que quiso decir con esas palabras, pero eso fue lo que dijo. Parecía que algo había sucedido entre Mo Zichen y el Elder Nangong en privado. Pronto, Moting y los demás recibieron la noticia de que habían encontrado a los niños. Entonces, se apresuraron a ir a la casa del Elder Nangong. Tan pronto como vio a sus hijos, Tang Nin extendió los brazos y los abrazó. «Qué suerte que están bien, muchachos». «¡Qué suerte!». «Mami», se quejó Mo Zixi, «estás abrazando demasiado fuerte».
Lo siento, mamá estaba demasiado feliz. Tang Nin lo soltó de inmediato. Después, la pareja Mo llevó a un niño en brazos, mientras que Little Lexel corrió hacia los brazos de Nangong Wan. ¿Qué pasó?, preguntó Mo Ting después de ver al elder Mo en la casa del elder Nangong con una herida en el dorso de la mano. Todo era un rencor entre las generaciones anteriores. A partir de ahora, no volverán a ser amenazados, dijo el elder Mo con indiferencia. Después de hablar, el anciano se fue con la mano herida. Mo Ting y los demás se miraron entre sí, sin saber qué había pasado entre los dos ancianos. ¿Por qué el elder Nangong dejó ir a todos de repente? En ese momento, los medios de comunicación habían rodeado toda la casa. Por eso, en cuanto Mo Ting y los demás salieron, los medios entraron en frenesí. Los niños habían sido encontrados y estaban a salvo. La pareja Mo había pasado todo un día y una noche con miedo, así que, frente a las cámaras, no dijeron ni una palabra. Simplemente sacaron a sus hijos del tumulto. Todos esperaban una explicación, pero la pareja Mo decidió llevar a los niños a casa primero. Después de regresar al Yat Regency, Tang Nin primero bañó a los niños y verificó que no tuvieran heridas. Por lo que parecía, el elder Nangong realmente no tenía la intención de lastimarlos. Pero Tang Nin no podía entender por qué el anciano se dio por vencido de repente cuando había sido tan inflexible en su deseo de vengarse. De hecho, incluso admitió todas sus malas acciones. «Mami, ¿el abuelo barbudo irá a prisión?», preguntó de repente Mo Fichen mientras lo vestían. Tang Nin quedó un poco desconcertado por esta pregunta tan sencilla del joven. Pero ella realmente sintió que Mo Fichen entendía lo que era la prisión, así que le preguntó, ¿quieres que vaya a prisión? Mo Fichen negó con la cabeza, él nunca me hizo daño, así que no merece ir a prisión. Hijo, ¿puede mamá preguntarte por qué estás mostrando misericordia con alguien que te secuestró?, preguntó Tang Nin con curiosidad. El extraño anciano nos dijo muchas cosas raras a mí y a Fixie. Probablemente pensó que no lo entenderíamos. Pero yo lo entendí. Dijo que la razón por la que odiaba a la actriz del pasado era porque ella indirectamente causó la muerte de su esposa. Eso es lo que dijo. La explicación de Mo Fichen dejó a Tang Nin un poco sorprendida. Fichen, normalmente no le dices tanto a mamá. Especialmente no con tanto detalle y claridad. También se sentó en su habitación toda la noche, mirando una pila de fotos. No hace falta decir que las fotos debían ser de su esposa. Creo que se siente solo y lastimoso. Después de escuchar esto, Tang Nin extendió los brazos y abrazó a Mo Fichen. Siempre habían dicho que Mo Fixie era un niño brillante y alegre. Pero, en realidad, las emociones de Mo Fixie no eran tan maduras como las de Mo Fichen. Capítulo 1189. Déjala elegir al más joven al final. Nangong Wan se hizo cargo de todo y les pidió a los estadounidenses que hablaran con él si tenían algún problema y que no molestaran a Ai Hui. Después de todo, lo que habían hecho era una vergüenza para Hollywood y no era algo que quisieran promocionar al mundo. El enfoque de Nangong Wan fue rápidamente reconocido por sus pares en la industria, por lo que trabajó duro para resolver las cosas con los estadounidenses. Pero, ¿cómo pudo Mo Ting dejar que Nangong Wan enfrentara algo así por su cuenta? Ai Hui tenía pruebas en sus manos y tenía plena confianza para decirle al mundo que La Reina Hormiga 2 minutos era una historia original y que los estadounidenses habían mentido a todos. Poco después, Hollywood dio un paso al frente con una respuesta. No reconocieron a la agencia cinematográfica en cuestión ni a sus producciones. También revelaron que la agencia había plagiado muchas veces en el pasado e incluso había perdido casos judiciales por ello. La verdad era evidente. La Reina de las Hormigas 2 minutos era, en efecto, una película de producción china. Este resultado sorprendió a mucha gente. En el pasado, mucha gente se negaba a reconocer la creatividad china, pero después de oír que incluso Hollywood intentaba plagiarla, quedó claro que esta película en particular era un éxito. Así, no pasó mucho tiempo hasta que The Ant Queen 2 minutos confirmara sus derechos de autor internacionales y anunciara su estreno en cines de todo el mundo. Los extranjeros no podían esperar a ver la calidad de la película de ciencia ficción producida por los chinos. Gracias a esto, la fama de Tang Nin volvió a alcanzar un nuevo nivel. De hecho, muchos eventos internacionales acabaron solicitando su asistencia, pero Tang Nin los rechazó todos.
Incluso se paró frente a todos y dijo: simplemente quiero poner todo mi corazón en la filmación y dejar que los actores y las celebridades se paren en el escenario. Es por eso que espero que todos puedan darme algo de privacidad y centrar su atención en todos los recién llegados con talento. Después de todo el incidente del secuestro, Tangmin solo tenía un deseo: quería dedicar todo el tiempo y energía posible a su marido y a sus hijos. Sabía cuáles eran sus prioridades. Poco después, Tangmin se enteró de que el anciano Nangong fue juzgado y sentenciado a 5 años de prisión, con 1 año de libertad condicional. El anciano Nangong aceptó felizmente los resultados, porque para él era una forma de liberación. Justo antes de ir a prisión, el anciano finalmente aceptó la visita de Nangong Wan. Pero lo primero que dijo el anciano fue: mi querido nieto ni siquiera se puede comparar con el pequeño de 3 o 4 años de la familia Mo. En el futuro, si Lito Lexel decide elegir a uno de ellos como esposo, que elija al más joven, es inteligente. No elijas al mayor. Abuelo, vete, vete. No vuelvas a visitarme, no sea que nos haga sufrir a los dos, dijo el anciano con calma. Después de todo, la prisión era como su hogar. Por otro lado, el poco tiempo que pasaba en el mundo exterior lo hacía sentir muy incómodo. Al final, Nangong Wan no tuvo más remedio que irse con su Youran. Y tal como lo pidió el anciano, nunca más volvió a visitarlo. Aunque sea cruel, haré lo que me pidió el abuelo porque es la única manera de hacerlo sentir un poco mejor. Nangong Wan debería haber estado agradecido de que el anciano no asesinara a nadie a sangre fría y se convirtiera en un asesino psicópata ni en alguien lo suficientemente enfermo como para lastimar a los niños. Esto, al menos, dejó intacto un rastro del orgullo de la familia Nangong. Pronto, llegó nuevamente el momento de presentar las nominaciones a los premios anuales Fei Tian. Este año, Ai Hui presentó una lista de nombres y se predijo que la reina hormiga 2 minutos sería la dueña de la ceremonia. Pero a Tangmin y Mo Ting ya no les importaba la fama. Así que, cuando llegó la ceremonia de entrega de premios, ninguno de los dos asistió al evento. En cambio, pasaron la noche en la sala de estudio, discutiendo sobre la reina hormiga 3 minutos. Hemos escrito sobre una relación padre-hija y una relación estudiante-maestra. ¿De qué debería tratar la tercera?, preguntó Tangmin mientras se apoyaba cómodamente contra Mo Ting. Ya lo he pensado, respondió Mo Ting. ¿Eh? Tangmin miró a su marido con sorpresa. Hablemos de una amistad inestable, sugirió Mo Ting. Podemos hablar de 2 amigos que crecen juntos, uno es inteligente, mientras que el otro es tonto. El inteligente siempre consigue que el tonto haga cosas por él y luego lo recompensa con algo que no quiere, solo para poder mantener su imagen amable y generosa. Debido a sus acciones, el hombre tonto crece confiando en su amigo. El amigo inteligente decide hacer algo grande, pero necesita a alguien que actúe como cebo. Sin otra opción, decide utilizar a su amigo tonto. Tiene los aspectos artísticos que me gustan, respondió Yao Man. Con la incorporación de Bai Yunye, The Ant Queen 3 minutos se siente aún más cerca de la perfección, sonrió Tangmin aliviada. Escuché que ustedes nunca celebran su aniversario de bodas. De repente Yao Man cambió de tema. ¿Cómo descubriste eso? Si mi suposición es correcta, creo que el presidente Mo está preparando una sorpresa para ti, dijo Yao Man con los brazos cruzados. Lo siento, no soy buena guardando secretos. Tangmin rió y levantó una ceja. Para ella, cada día era un aniversario, no había necesidad de celebrar nada. Después de tantos años de matrimonio, la pareja apenas pasaba tiempo separada. Este ya era el mejor regalo. Todo lo que quería era pasar el resto de su vida con Mo Ting. Aún así, Tangmin tuvo que admitir que se sintió un poco emocionada después de escuchar lo que dijo Yao Man. Pero Mo Ting no dio ninguna pista. Incluso cuando llegó su aniversario 2 días después, él seguía absorto en el rodaje. De hecho, parecía más ocupado que antes y apenas tuvo tiempo de hablar una palabra con su esposa. Parecía que en realidad se había olvidado de su aniversario. ¿Cómo podría tener tiempo para preparar una sorpresa? Con ese pensamiento, Tangmin se rió de sí misma. ¿Cómo pudo haber tomado en serio las palabras de Yao Man? Pero ella no tenía idea de que Mo Ting estaba trabajando tan incansablemente porque estaba tratando de liberar algo de tiempo.
Entonces, esa noche, mientras Tang Nin dormía, la llevó directamente a un avión a Francia. No fue hasta que despertó que descubrió que ya estaba en un avión. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? Mo Ting la abrazó y le dijo suavemente: has sido mi esposa durante tantos años, pero nunca has tenido unas vacaciones adecuadas. Pero no puedes llevarme así como así, dijo Tang Nin impotente mientras miraba su pijama. Te he preparado ropa nueva. Podrás cambiarte cuando aterricemos. ¿Esta es tu supuesta sorpresa? Al ver que Mo Ting no entendía de qué estaba hablando, Tang Nin negó con la cabeza y respondió: no es nada. Voy a cambiarme. Adelante. Mo Ting no dijo ni una palabra ni le dijo a Tang Nin a dónde se dirigían después de aterrizar. Ella simplemente lo siguió sin tener ni idea. Después de bajar del avión y subir a un auto, ni siquiera sabía cuál era el destino final. Fue solo cuando llegaron y ella se paró frente a un edificio en particular que finalmente entendió dónde estaban. Allí fue donde caminó por primera vez como modelo y el lugar que lanzó su carrera. En ese momento, ella tenía apenas 20 años. ¿Por qué estamos aquí? A ver un espectáculo, respondió Mo Ting antes de tomarla de la mano y arrastrarla hacia el interior del edificio. Reservé todo el lugar hoy y preparé un atuendo para ti. Quiero verte caminar por la pasarela otra vez. Pero ya me he olvidado cómo hacerlo. Es algo instintivo. No puedes olvidarlo, dijo Mo Ting mientras la miraba. Luego la condujo al backstage y se la entregó a un diseñador de moda que la estaba esperando. Señora Mo, he estado esperándola durante mucho tiempo. Tang Nin no tenía idea de lo que Mo Ting había planeado, pero instintivamente permitió que el diseñador de moda tomara sus medidas. Después, la diseñadora desapareció tras bambalinas, presumiblemente para ajustar el atuendo que había preparado. Unos minutos después, regresó con un atuendo en un perchero. En cuanto Tang Nin lo vio, se quedó atónita. Este no era solo un atuendo simple, era algo que ella había usado en el pasado. El vestido de sirena plateado fue un deslumbrante recordatorio de la supermodelo que alguna vez fue. Pongámoslo, sugirió la diseñadora. Estoy segura de que, incluso después de todos estos años, este vestido seguirá luciendo hermoso en ti. ¿Lo creerías si te dijera que este es exactamente el mismo vestido que usaste una vez? Tang Nin se sorprendió por esto. Al presidente Mo le llevó mucho tiempo encontrarlo. Había pasado ya más de una década, Tang Nin ni siquiera podía recordar la cantidad exacta de años. Pero, de repente, sintió que había regresado a su juventud y estaba mirando a la mujer que alguna vez fue. ¿Estás listo? Es hora de subir al escenario. Cuando Tang Nin se puso el vestido, su figura de supermodelo volvió a aparecer en su cuerpo. Simplemente asintió con la cabeza como lo hacía en su mejor momento, cuando tenía que demostrar su valía a todos los que estaban debajo del escenario con su forma de caminar. Pero, esta vez, la diferencia fue que en todo el lugar solo había un miembro del público, Mo Ting. Mo Ting la miró desde la distancia e imaginó que ella era la joven del pasado que pisó la pasarela llena de esperanza. Cuando la música empezó a sonar, Tang Nin caminó por la pasarela con confianza y cuando llegó al final, hizo una pose como solía hacerlo. Cuando terminó, Mo Ting caminó hacia la pasarela y la envolvió fuertemente en sus brazos, sin dejar el más mínimo espacio entre sus cuerpos. ¿Por qué organizaste esto? Quería ver cómo eras antes de conocerme, dijo Mo Ting con dulzura. Quería ver lo hermosa que te veías la primera vez que pisaste la pasarela internacional. Eso no fue nada. Fue solo después de conocerte que realmente me encontré a mí misma. Tang Nin presionó sus labios contra los de Mo Ting y la pareja se enredó en un beso apasionado sobre el escenario. Una vez soñé con ser digna de ti, así que me esforcé mucho y trabajé incansablemente para lograr ese objetivo. Incluso me pregunté numerosas veces si ya era digna. Después de escuchar esto, Mo Ting le aseguró con una respuesta firme: por supuesto que lo eres mi reina. Capítulo 1191. Epílogo. Estoy interesado en él. Durante bastante tiempo, el compañero de trabajo de Qianlan había estado intentando organizar una cita a ciegas para ella. El objetivo de esta cita era un profesor de física de secundaria del edificio de al lado, un joven de unos 20 años que respondía al nombre de Mo Zichen.
Su estatura era más perfecta que la de una modelo y su apariencia era más atractiva que la de una celebridad. Pero los rumores afirmaban que este joven provenía de una familia muy pobre. Si no fuera así, entonces, ¿por qué siempre vestía el mismo traje negro y las mismas aburridas gafas de marco negro? Qianlan se había encontrado con este hombre en el pasado. Su rostro era realmente atractivo, pero sus acciones no eran muy interesantes. Sin embargo, sus amigos insistieron en emparejarlos. Entonces, ella les dio una buena cara y aceptó reunirse con él. Para ser honestos, los demás no tenían una buena impresión del joven, pero Qianlan estaba sorprendentemente complacida con él. Después de todo, era amable, atractivo y parecía bastante frugal, aunque no hablaba mucho. Qianlan se sorprendió de que, en esta época, todavía hubiera un hombre que supiera cómo administrar su dinero. Señorita Qian, usted es la primera mujer que se sienta frente a mí en silencio durante más de 5 minutos sin irse furiosa, se rió Mo Zichen. Su rostro era tan exquisito que era prácticamente perfecto. También eres el primer hombre frugal que he conocido, que todavía tiene poco más de 20 años, respondió Qianlan con una risita. Hola, soy Mo Zichen, profesor de física de secundaria. Soy Qianlan, profesora de inglés de primaria. Los dos volvieron a quedarse en silencio rápidamente, pero no fue un silencio incómodo. Después de todo, Qianlan era conocida por ser un poco extraña. No le gustaban los hombres que lucían demasiado llamativos y, especialmente, le desagradaban los hombres que alardeaban. Mo Zichen no solo no era para nada sórdido, sino que incluso parecía un poco frío y distante, como si estuviera intentando deliberadamente que la gente olvidara su existencia. A Qianlan le gustaba su personalidad de perfil bajo. ¿Tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos?, preguntó Qianlan sin rodeos. Claro, cuando no tengo clases normalmente estoy bastante libre. El primer encuentro entre los dos fue tan sencillo que a los demás les daba sueño con solo verlo. La amiga de Qianlan había estado monitoreando la cita desde un lugar oculto, así que, tan pronto como Mo Zichen se fue, bostezó y se acercó a Qianlan. Ese tipo era demasiado aburrido. Olvídalo, te presentaremos a alguien más. Es una pena que fuera tan guapo. No, estoy interesada en él. Se rió Qianlan. ¿Qué?, gritó su amiga sorprendida. Qianlan, ¿te pasa algo en el cerebro? No espero que encuentres a un chico alto, rico y guapo, pero al menos encuentra a alguien que sea normal. Mira a Mo Zichen, parece un bicho raro de la cabeza a los pies. ¿Qué te gusta de él? Tienes que pensarlo bien, hija de la señorita alcaldesa. Aunque no dependiste de tus padres para llegar a donde estás, no puedes ser tan mala. Mira a tu hermana mayor, se casó con un profesor del MIT que recientemente abrió su propio laboratorio. ¿Quieres perder contra ella? En realidad, hay muchas opciones en la escuela. Lo que pasa es que no debes revelar tu identidad. Si lo hicieras, muchos hombres se te echarían encima. Qianlan apartó el brazo de su amiga y se rió. Mientras me guste, ¿por qué importa lo que digan los demás? Oh, tú, realmente no entiendo lo que estás pensando. Está bien, ya que te gusta, te conseguiré su número de teléfono. No tienes por qué agradecerme. Como resultado, Qianlan consiguió el número de teléfono de Mo Zichen, pero tenía miedo de ponerse en contacto con él porque temía que lo tomara demasiado de improviso. Después de todo, ella era una mujer, así que no quería ser la que tomara la iniciativa. Después de regresar a casa, una de las sirvientas se acercó y le dijo: «Segunda señorita, la gran señorita la está esperando con la señora». «Está bien», dijo Qianlan, poniéndose unas pantuflas y entrando en el comedor, se sentó en su asiento habitual en la mesa del comedor. «Qianlan, tu padre te ha encontrado algunos hombres jóvenes y capaces. ¿Cuándo tendrás tiempo de reunirte con ellos?», preguntó la madre Qian mientras contenía una sonrisa. «Mamá, quiero encontrar a alguien yo mismo». «No, no confío en tu criterio. Mira qué marido tan estupendo ha encontrado tu hermana. Tu padre y yo simplemente queremos encontrar a alguien que cuide bien de nuestra princesita». Qianlan reveló una sonrisa incómoda, pero no dijo una palabra ni miró a su hermana. Poco después, su supuesto cuñado bajó las escaleras, pero Qianlan simplemente lo saludó tímidamente y se fue de la mesa del comedor. Ese niño se está volviendo cada vez más maleducado. Mientras tanto,
Mo Zichen intentaba recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que regresó a casa. Ni siquiera él podía recordarlo con exactitud. Tal vez 5 años. Cuando vio que sus padres seguían tan distinguidos y elegantes como siempre, Mo Zichen se sintió como si solo hubiera salido de casa durante 5 días. Mo Ting seguía luciendo igual y seguía siendo tan poderoso y respetado como siempre. Todo en él era bueno, excepto el hecho de que no permitía que sus 3 hijos causaran demasiados problemas a Tang Nin porque era un completo esclavo. Mientras tanto, Tang Nin tampoco cambió mucho. Sus piernas seguían siendo largas y hermosas y mantenía bien su apariencia. Zichen, creo que ya casi es hora de que regreses a casa, le dijo Tang Nin a su hijo. Mo Zichen había sido inteligente desde muy joven, lo que lo ayudó a establecer sus propios ideales en la vida. Como resultado, se fue de casa hace muchos años para experimentar la vida por su cuenta. Pero nadie tenía idea de que en realidad era el hijo del gran jefe del entretenimiento, Mo Ting, y la madre de la ciencia ficción, Tang Nin. Mamá, papá, está bien. Sigan comiendo, yo lo acompañaré a la salida, dijo Tang Nin mientras se levantaba y guiaba a Mo Zichen hacia la puerta principal. Al ver que su pequeño ahora se había convertido en un hombre adulto, Tang Nin se sintió un poco emocionada. Zichen, puede que los demás no se den cuenta, pero no puedes mentirle a tu madre. No cuestionaré tu verdadera identidad, pero debes prometerme que estarás a salvo en todo momento. No puedo perder a mi hijo sin ningún motivo. Mo Zichen no explicó nada. Simplemente estiró los brazos y abrazó a su madre. Lo entiendo, mamá. Adelante. Los hombres nacieron para ser ambiciosos. Tang Nin había dicho antes que no le importaba qué profesión tenían sus hijos ni qué pareja eligieran. Mientras se sintieran cómodos con sus decisiones, eso era todo lo que le importaba. Pero, Mo Zichen. Tang Nin suspiró al pensar en su hijo. Este joven había sido inteligente desde muy joven y siempre estaba alerta, por lo que sus instintos le decían que no se había conformado con ser un simple profesor de física. Y tenía razón. Tan pronto como Mo Zichen salió del Yacht Regency, se quitó las gafas, se subió a la motocicleta en el garaje de su apartamento y se dirigió directamente al lugar de reunión acordado. Ser profesor de física era todo una mentira. Su verdadera identidad era la de un espía del Ministerio de Seguridad del Estado. Debido a su alto coeficiente intelectual, el Ministerio de Seguridad del Estado lo había fichado cuando aún estaba en la universidad. Al principio, simplemente hacía algunos trabajos administrativos, pero más tarde fue ascendido al puesto de oficial de inteligencia. Ser profesor de física era solo una tapadera para su verdadera identidad. Esto le permitió ser enviado a misiones en cualquier momento. Su misión esta vez era confirmar si el profesor de una determinada universidad estaba involucrado en algún trabajo sensible que pudiera afectar la seguridad nacional. Nadie en su familia sabía que trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado porque había firmado un acuerdo de confidencialidad. Pero, ¿cómo pudo el altamente observador Tang Nin no descubrir las pistas? Al llevar a cabo su misión, Mo Zichen se transformó en una persona completamente diferente. Vestía una chaqueta de cuero, conducía una motocicleta y rebosaba de masculinidad. Capítulo 1193. Sé qué hacer. Como tenía a alguien con quien salir, Qianlan comenzó a dedicar un poco más de tiempo a su apariencia. Este pequeño cambio fue rápidamente notado por los miembros de su familia. Al final, la madre Qian le preguntó con curiosidad a su hija mayor: ¿Qianlan está saliendo con alguien? Últimamente se ha estado maquillando un poco más. No estoy segura, la hermana mayor de Qianlan negó con la cabeza. Debes demostrar más amor y preocupación por tu hermana menor. Piensa en nuestra situación, ¿qué haremos si termina casándose con un pobre hombre? Le dijo la madre Qian a su hija mayor. No te preocupes, mamá, vigilaré a Qianlan. Qianhui, no pido mucho, solo quiero que Qianlan encuentre un buen hombre. De esa manera, incluso si tu padre y yo dejáramos este mundo de inmediato, podríamos descansar en paz. Qianhui sonrió y consoló a su madre. Mamá, no te preocupes, Qianlan definitivamente encontrará su felicidad. Síguela en secreto unas cuantas veces. Si el hombre es de baja calidad, deténlo inmediatamente antes de que sus sentimientos se desarrollen más. Qianhui no tenía otra opción,
no podía tomar represalias contra las quejas de su madre, así que respondió: «Mamá, sé qué hacer». Cuando Qianlan decidió por primera vez dar clases en la escuela en lugar de trabajar en el negocio familiar, sus padres ya estaban en contra. Pero esa era solo una decisión profesional, por lo que no importaba demasiado si los escuchaba o no. Sin embargo, esta vez involucraba una gran parte de su vida, por lo que no dependía de ella decidir. Qianlan no tenía idea de que su familia vigilaba cada uno de sus movimientos. Todo lo que sabía era que Mo Zichen era definitivamente el tipo de persona que le gustaba. Aunque Qianlan creció con ayudantes en la casa, era una persona madura e independiente con sus propios ideales, por lo que sabía exactamente lo que quería y lo que no quería. Por lo tanto, Mo Zichen no era alguien que ella quisiera perderse. Ya fuera su vida o su pareja, siempre que se encontrara con algo que le gustara, haría lo que fuera por intentarlo. Pero, por supuesto, si a Mo Zichen no le gustaba, entonces era otra historia. Como ambos eran profesores, su tiempo libre era limitado. Pero había un teatro cerca de la escuela, por lo que se convirtió en una excusa para que Qianlan se reuniera nuevamente con Mo Zichen. Aunque Mo Zichen encontró el teatro bastante aburrido, no le molestó la invitación de Qianlan, por lo que aceptó reunirse con ella. Los dos acordaron encontrarse después de clase para ver la segunda proyección del día. Sin embargo, Qianlan no tenía idea de que su familia había organizado que alguien la acompañara. Pero, por supuesto, Mo Zichen se dio cuenta de inmediato. Sus métodos de acoso eran tan anticuados que ni siquiera podían compararse con los de los paparazzi que seguían a la familia Mo. Era obvio que eran aficionados. Pero Mo Zichen fingió que no sabía nada. No ha habido muchas películas buenas últimamente, pero esta ha sido tendencia, así que decidí comprar una entrada, dijo Qianlan mientras le entregaba una entrada a Mo Zichen. Tan pronto como Mo Zichen miró el título de la película, no pudo evitar reírse por dentro. Era una película producida por Ai Hui. La última vez me di cuenta de que no te gustaban mucho las películas de detectives, así que esta vez elegí una de ciencia ficción. Está bien, Mo Zichen se mantuvo tranquilo y sereno todo el tiempo. Para ser exactos, esto era parte de su profesionalismo como oficial de inteligencia. ¿Sueles tener alguna afición fuera de clase? Por ejemplo, ¿haces ejercicio o lees algún libro? Me gusta dormir, respondió Mo Zichen con sinceridad. Daba clases durante el día y cumplía misiones por la noche, eso era muy agotador. Por eso, siempre que tenía tiempo libre, optaba por recuperar el sueño. Está bien, yo también soy una persona bastante aburrida, se rió Qianlan. Desde el punto de vista de los espectadores, no parecía posible que surgieran chispas entre los dos, pero por alguna razón, Qianlan quería darle una oportunidad a Mo Zichen. La película está a punto de comenzar, entremos, sugirió Mo Zichen. Estaba un poco molesto con la persona que les estaba tomando fotos a escondidas. Qianlan asintió con la cabeza. Sosteniendo un balde de palomitas de maíz, se dirigió al cine con Mo Zichen y se sentó. En ese momento, la persona que lo seguía ya había enviado sus fotos a Qianhui. Tan pronto como Qianhui vio a Mo Zichen, frunció el ceño. Este punk parece guapo, pero estoy segura de que no proviene de un entorno fuerte. Obviamente es solo un juguetero. Debido a su primera impresión, Qianhui inmediatamente le pidió a alguien que verificara los antecedentes de Mo Zichen. Pero, no solo era un maestro normal, sus padres parecían personas muy desafortunadas. En otras palabras, era un don nadie, sin padres y posiblemente sin nada digno de mencionar. ¿Cómo podría alguien con esos antecedentes ser digno de Qianlan? Como resultado, Qianhui obtuvo los datos de contacto de Mo Zichen de la escuela. Su madre tenía razón, necesitaba terminar las cosas entre Qianlan y Mo Zichen antes de que las cosas fueran más allá. Mo Zichen no esperaba que la familia Qian viniera a buscarlo al día siguiente. Simplemente se dio cuenta de que, cuando él y Qianlan terminaron su película, la persona que los estaba siguiendo había desaparecido. Señor Mo, puedes llamarme Zichen, respondió Mo Zichen. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el amor? La insinuación de Qianlan era obvia, pero Mo Zichen no respondió de inmediato, por lo que Qianlan sonrió torpemente y agregó: lo siento, estaba siendo demasiado impaciente. No, eres muy linda así, dijo Mo Zichen sonriendo. No tengo pensamientos sobre el amor.
Todo depende del destino. La película de Airwi fue realmente buena, gracias por hoy. Nos vemos de nuevo. Mo Zichen no mostró ningún interés evidente, pero tampoco la rechazó. Pero esto hizo que Qianlan se preguntara si había sido demasiado directa. Déjame llevarte a casa. Está bien, vivo cerca, rechazó Qianlan la oferta de Mo Zichen. Debes estar cansado de un día completo de trabajo. Vete a casa y descansa un poco. Está bien, envíame un mensaje cuando llegues a casa, dijo Mo Zichen sin insistir. Mo Zichen parecía ser educado como un caballero con todos. Era como si estuviera tratando de mantener la distancia. Por eso, Qianlan estaba un poco deprimida. Pero no lo mostró en su rostro por si su familia se enteraba y protestaba contra ellos. Después de eso, cada uno tomó su camino. Sin embargo, después de cambiarse de ropa, Mo Zichen volvió a desaparecer en la noche. No se podía evitar, ese era su trabajo. Por eso, su colega se rió de él. Debido a esta loca organización, ni siquiera puedes decir la verdad cuando estás coqueteando con una chica. Sin duda lo has pasado mal. Si no te gusta, te sugiero que la rechaces rápidamente. ¿Qué sentido tiene no mostrar ninguna emoción? Si se tratara de otra persona, ya habría huido asustada, pero esta vez la situación es diferente, se encogió de hombros Mo Zichen. Joder, así que realmente hay alguien en este mundo a quien le gusta tu comportamiento aburrido. No digas eso. Pero, su actitud indiferente fue lo que hizo que Qianlan se sintiera aún más herido. ¿No te sentiste insultado en absoluto? Tu familia lo hizo solo por tu propio bien. Si analizamos la situación desde su punto de vista, no hicieron nada malo. Entonces, ¿qué pasa desde tu punto de vista? Preguntó Qianlan. No vuelvas a hacer esto. Hay muchas historias sobre mujeres que fueron atacadas a altas horas de la noche. No deberías andar por ahí sola de esta manera, dijo Mo Zichen con voz más seria. No te importa, ¿verdad? Capítulo 1195. Me atrapaste, Qianlan. No era necesario que vinieras aquí para darme explicaciones. No estoy molesto, respondió Mo Zichen. Además, honestamente creo que la familia es más importante que cualquier otra cosa. No deberías discutir con tus padres por una persona que no conoces bien. La respuesta de Mo Zichen hizo que Qianlan se sintiera aún peor. Después de todo, cada una de sus palabras sonaba como si estuviera viendo la situación desde el punto de vista de un espectador. Nunca consideró que ella había venido allí sola, solo porque estaba preocupada de que él estuviera molesto. Entiendo, murmuró Qianlan. Me alegro de que no estés molesta. Me voy. Gracias por tu chaqueta. Te llevaré. No es necesario, dijo Qianlan antes de darse la vuelta rápidamente para irse. Sin embargo, después de un par de pasos, se detuvo y le dijo a Mo Zichen: pensé que quería decir algo diferente para ti. Pero supongo que no soy diferente a los demás. Lo lamento. Qianlan negó con la cabeza. No había nada de qué disculparse. Algunas personas necesitaban probar cosas antes de descubrir si eran compatibles entre sí o no. Si sus identidades fueran el obstáculo entre ellos, ella podría haber hecho todo lo posible para reducir la brecha, pero si Mo Zichen no sentía nada por ella, entonces todo su arduo trabajo simplemente sería en vano. Entonces, era hora de olvidarse de él y rendirse en lugar de humillarse. Después de causar tanto drama, Qianlan regresó a casa y encontró a su madre esperándola en la sala de estar. Cuando la madre Qian vio la mirada perdida en el rostro de su hija, se le dolió el corazón. Laner, ¿no puedes darle tranquilidad a tu madre? ¿Qué tiene de bueno ese pobre bribón? Si insistís en interferir en cada faceta de mi vida, más vale que me muera. Es más fácil así. Qianlan odiaba que otros controlaran su vida. Mamá, si no me crees, entonces inténtalo. Después de hablar, Qianlan se sonó la nariz y agregó: por cierto, no tienes que preocuparte, ya no me comunicaré con Mo Zichen. De todos modos, nunca estuvo interesado en mí. Después de eso, Qianlan regresó débilmente a su habitación y se desplomó en su cama. No podía entender por qué había nacido en una familia así. ¿Por qué tenía unos padres tan controladores? Ella simplemente quería una relación y una vida normales. Al día siguiente,
Qianlan y Mo Zichen se encontraron por casualidad en la cafetería de la escuela. Esto nunca había sucedido antes. Los dos evitaron simultáneamente las miradas del otro y encontraron un asiento donde sentarse. La amiga de Qianlan notó la atmósfera incómoda y adivinó lo que había sucedido entre las dos, por lo que agarró su bandeja y se sentó frente a Qianlan para consolarla. Te dije hace mucho tiempo que ustedes dos no eran del mismo mundo. Mira qué incómodas están las cosas ahora. A mí todavía me gusta, pero yo no le gusto a él, respondió Qianlan. ¿Qué? ¿Estás tratando de decir que te rechazó? Se sorprendió su amiga. Ese pobre imbécil no sabe lo que le conviene, ¿no sabe que perdió la oportunidad de tener una relación con la hija del alcalde? Dices eso porque no escuchaste cómo mi hermana lo insultó con dinero, se rió Qianlan. No es de extrañar, entendió el amigo de Qianlan porque la familia Qian era realmente aterradora. ¿Qué planeas hacer ahora? Debes haber estado llorando mucho anoche. Tienes los ojos hinchados. Yo tampoco estoy segura, dijo Qianlan sacudiendo la cabeza. Supongo que simplemente aceptaré mi destino y escucharé a mis padres. Tendré algunas citas a ciegas, me casaré y nunca volveré con esa familia. ¿Eso significa que estás renunciando a Mo Zichen? Qianlan miró a Mo Zichen a lo lejos y sintió que le dolía el corazón. Si Mo Zichen hubiera mostrado el más mínimo interés en ella, habría perseverado hasta el final. Pero, ¿cómo iba a saber que Mo Zichen tenía sus problemas? Como oficial de inteligencia, había firmado un acuerdo de confidencialidad para mantener su identidad en secreto. Por lo tanto, para Qianlan, él era alguien que podía desaparecer en cualquier momento. ¿Por qué querría un amante así? Para olvidarse de Mo Zichen lo más rápido posible, Qianlan decidió concentrar toda su energía en su trabajo, pero por alguna razón, después de aclarar las cosas con Mo Zichen, no pudo evitar prestarle aún más atención. Así funcionaba el corazón humano, la gente siempre quería lo que no podía conseguir. Pero la vida de Mo Zichen continuó con normalidad. Enseñaba durante el día, iba a misiones durante la noche y dormía siempre que tenía oportunidad. Mientras tanto, el número de teléfono de Qianlan permaneció inactivo en su teléfono y no fue tocado durante mucho tiempo. Quizás no pasaría mucho tiempo antes de que Qianlan se olvidara del desafortunado encuentro entre ellos. Preguntó Nangong Kai de manera divertida. Capítulo 1197. Moting es mi padre. Qianlan no volvió a casa durante toda la noche. Originalmente, había planeado ir a clase primero antes de regresar a casa para explicarse. Pero, cuando llegó a la escuela, encontró al director esperándola. El director estaba sentado en el escritorio de trabajo de Qianlan, y tan pronto como ella llegó, le dijo: Qianlan, empaca tus cosas y vete a casa. ¿Eh? Qianlan frunció el ceño, sin estar segura de lo que había sucedido. Ah, escucha, no tenía idea de que eras la segunda hija del alcalde. Lo siento si te ofendí en el pasado. Después de escuchar esto, Qianlan finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Al parecer, la familia Qian pasó por allí y dijo algo. Director, en realidad, adelante, no nos compliques las cosas, dijo el director agitando la mano, indicándole a Qianlan que no se resistiera. La familia Qian ya le había explicado todo, por lo que no era probable que pudiera quedarse en la escuela por mucho más tiempo. Qianlan estaba molesta, pero no podía presionar más al director, así que empacó sus cosas y se fue de la escuela. Simplemente no volvió a casa ni una sola noche y su familia ya había reaccionado de una manera tan extrema. ¿Qué iba a pasar si insistía en estar con Mo Zichen? Llena de frustración, Qianlan llevó sus pertenencias de regreso a casa. Sin embargo, cuando regresó, encontró a su madre sentada en el sofá mirando televisión. ¿Has vuelto? Mamá, ¿qué pasó en la escuela?, le preguntó Qianlan a su madre. ¿No has vuelto a casa durante toda la noche? ¿Estuviste con el profesor de física?, preguntó la madre Qian mientras se giraba para mirar a su hija. Como no has aprendido la lección, tuve que poner fin a las cosas por ti. Después de escuchar esto, Qianlan casi perdió la cabeza. Entonces, ¿por qué no dejó de ser tu hija? Qianlan tiró sus pertenencias al suelo. Haz como si nunca me hubieras dado a luz. No quiero volver a esta familia nunca más. Cuidado con lo que dices. Mamá,
Déjame advertirte una última vez, si no respetas mi vida, no sé de qué soy capaz. Dijo Qianlan antes de darse la vuelta y salir corriendo de la casa. La madre Qian respiró profundamente. Simplemente sentía que su hija estaba siendo demasiado imprudente. Los padres simplemente querían lo mejor para sus hijos. ¿Por qué ella no podía comprenderlos? Capítulo 1198. Una vez fue el novio de Qianlan ya que eres el hijo de Mo Ting y Tangnin. ¿Por qué no revelaste tu identidad desde el principio? Además, si eres su hijo, ¿por qué eres profesor de física en una escuela tan miserable? El padre Qian todavía sospechaba de la identidad de Mo Fichen. Nadie conoce la identidad de Qianlan en la escuela. Tengo miedo de las mismas cosas que tú, respondió Mo Fichen con suavidad. En cuanto a por qué doy clases de física, es porque mi padre espera que mi hermano y yo podamos adquirir más experiencia en el mundo exterior. Por eso mi hermano está en el ejército mientras yo estoy aquí como profesor. En realidad, simplemente mirando el comportamiento tranquilo de Mo Fichen, era fácil darse cuenta de que no era como la persona promedio. Esto dejó al padre Qian sin palabras. Qianlan es mi preciosa hija, no quiero que sufra. Puede que sienta que soy demasiado controladora, pero debe comprender lo peligrosa que es mi posición en el cargo. No es que yo sea discriminatoria con respecto a los demás. Simplemente espero que cuando algún día deje mi puesto, mi yerno pueda proteger a mi hija del sufrimiento. Está bien, ya que me has aclarado todo, no tengo motivos para oponerme a vuestra relación. Podéis tomar vuestras propias decisiones. Yo vuelvo a trabajar, dijo el padre Qian mientras se levantaba, miraba su reloj y se apresuraba a volver a su oficina. Después, Qianlan miró a Mo Fichen como si estuviera mirando a un extraño. Pensé que era solo un profesor de física normal. De ahora en adelante, solo seré un profesor de física normal. Me sentí mal por haber usado los nombres de mis padres hoy. No puedo creer que haya tenido que usar mi origen familiar para conseguir una novia. Mo Fichen sacudió la cabeza con impotencia. Entonces, la hermosa joven que vino a buscarte ayer, una hermana mayor con la que crecí. Ella pasaba por allí, explicó Mo Fichen. Esto de repente parece tan surrealista, dijo Qianlan mientras miraba a Mo Fichen. ¿Te unirás eventualmente a la industria del entretenimiento y te convertirás en una celebridad? No, mi destino es ser un profesor de física que pase desapercibido. Me gusta vivir una vida sencilla. Después de decir esto, Mo Fichen extendió la mano y la pasó por el cabello largo de Qianlan. ¿Seguirás gustándote? Qianlan miró a Mo Fichen a los ojos y asintió con la cabeza. La madre Qian no tenía idea de que su chunao alguna vez estuvo en una relación con Qianlan. Después de escuchar a su suegra, su chunao miró hacia arriba, obviamente temeroso de que Qian Hui se molestara. La madre Qian comprendió y agitó la mano. Adelante, yo consolaré a Qian Hui. Está bien, gracias, mamá. Después de hablar, su chunao tomó las llaves de su auto y salió de la casa. Iba a tener una buena reunión con Mo Fichen. Como profesor del MIT, pensó que definitivamente tenía derecho a darle una lección a un simple profesor de física, pero ¿cómo iba a saber acerca de los antecedentes impactantes y la aterradora formación académica de Mo Fichen? En ese momento, la madre Qian subió las escaleras para consolar a su hija. Qian Hui, ¿qué te pasa? ¿Por qué actuabas con tanta fiereza con tu marido? Incluso como suegra, no podía soportarlo. Mamá, eso es porque no sabes la verdad, explicó Qian Hui mientras se secaba las lágrimas. ¿Cómo puedo saberlo si no me lo dices? ¿Qué es lo que hizo que mi hija se enfadara tanto? La verdad es que, antes de que Chunao se fuera a los él fue una vez el novio de Qianlan. Qian Hui no pudo resistirse más y le reveló la verdad a su madre. Después de que la madre Qian escuchó esto, miró a su hija en estado de shock. ¿Qué dijiste? Te reto a que lo digas otra vez. Mamá. ¿Sabías esto desde el principio? Qian Hui asintió. ¿De qué se trata todo esto? Date prisa y explícalo todo con detalle. La madre Qian sintió que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. ¿Por qué su yerno se había involucrado de repente con Qianlan? Y, por el tono de Qian Hui, ¿por qué no sonaba sencillo? Mamá, ahora mismo me arrepiento sinceramente de haberme casado con su chunao. Aunque no lo haya dicho,
puedo decir que todavía tiene a Qianlan en su corazón. Lo peor de todo es que viven bajo el mismo techo. Mamá, tengo miedo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Qianlan se enterara del incidente, por lo que rápidamente fue a buscar a Mo Zichen. Sin embargo, Mo Zichen ya estaba en medio de una clase y no podía hablar con ella. Entonces, Qianlan regresó a la oficina del maestro. Pero, a mitad de camino, Su Chunao la detuvo. Qianlan. Al ver que todos en su familia intentaban interferir en su vida privada, Qianlan soltó una risa amarga. ¿Por qué no puedes dejarme ir? Qianlan, todos están preocupados por ti. Su Chunao actuó como si fuera moralmente correcto. Su Chunao, mejor ocúpate de tus propios asuntos. Después de hablar, Qianlan rodeó a Su Chunao y se fue. No quería que todos usaran el amor como excusa para cuidarla y protegerla. La hacía sentir atrapada e incapaz de respirar. Qianlan sabía que Su Chunao ya había hablado con Mo Zichen. En los últimos días, la familia Qian ya había causado un gran revuelo en la escuela. Ahora todos sabían que ella era la segunda hija del alcalde y que estaba saliendo con un chico pobre. Sentía que había perdido por completo su libertad. Incluso cuando respiraba, tenía que tener cuidado. Qianlan luchó con esto. Por alguna razón, de repente se sintió agotada. Ya era bastante malo que la familia Qian intentara controlarla, incluso fueron a acosar a Mo Zichen. ¿Qué derecho tenían a hacer eso? Antes de conocerla, Mo Zichen llevaba una vida sencilla y corriente. Qianlan sabía que le gustaba vivir en paz de esa manera. Pero la familia Qian le impedía tener paz. ¿Cuánto tiempo más tendría que soportar? Pronto, Su Chunao regresó a casa después de visitar la escuela, pero lo esperaba la severa madre Qian. Mamá, Chunao, déjame preguntarte, antes de casarte con Qianhui, ¿con quién más tenías una relación cercana? Después de escuchar la pregunta de madre Qian, Su Chunao pudo adivinar lo que estaba pasando. Qianhui debe haber revelado la verdad. Mamá, ¿por qué de repente preguntas eso? No te hagas la tonta. Cuando te casaste con Qianhui, ya sabías que ella era la hermana mayor de Qianlan. Entonces, ¿por qué no mencionaste nada? ¿Cuál es tu motivo para mantener esto en secreto? No me digas que quieres que mis dos hijas se aferren a ti. Mamá, me has entendido mal. Ya le había contado esto a Qianhui desde el principio. Además, Qianhui sabe que Qianlan y yo somos como hermanos, explicó Su Chunao. Mira cómo nunca me he pasado de la raya en todos estos años. Él tenía razón. A Qianlan le dolía el corazón, pero también se hizo más fuerte. Para liberarse de sus padres, se alistó en el ejército sin que ellos lo supieran. Cuando la madre Qian se enteró, Qianlan ya había pasado todas las pruebas y controles. La madre Qian estaba bastante sorprendida, no esperaba que su hija fuera tan irracional. Pero, para ingresar al ejército, Qianlan incluso se cortó el pelo sin consultarlo con su familia. Antes de asistir a su entrenamiento para reclutas, Qianlan estaba en casa empacando sus maletas. La madre Qian se acercó a su habitación con Qianhui y le dijo, Qianlan, ¿por qué no le pido a papá que elimine tu nombre del ejército? No te vayas. Si le pides a papá que haga eso, entonces iré a denunciarlo, dijo Qianlan obstinadamente. Entrar al ejército es mi elección, no tienes voz ni voto en este asunto. ¿Por qué una mujer se alistaría en el ejército? Es porque no quiero verte, rió Qianlan. Aparte de entrar en el ejército, no tengo otra opción. Qianlan. Madre Qian empezó a sentirse ansiosa. Solo lo hago por tu propio bien. Ya hemos hablado de este tema durante demasiado tiempo. No tiene sentido seguir hablando de ello, dijo Qianlan mientras cerraba su maleta. Mamá, te deseo lo mejor en salud. Hermana, espero que tengas un bebé pronto. La madre Qian estaba furiosa, pero no había nada que pudiera hacer. Qianlan se había vuelto mucho más terca y no podía hacer nada al respecto. Qianlan llevó su equipaje y comenzó a salir de la casa, pero justo cuando estaba bajando las escaleras, se topó con Su Chunao. Qianlan no dijo una palabra mientras continuaba hacia la puerta, sin embargo Su Chunao gritó, ¿ya no quieres a esta familia? Déjame acompañarte. Sin embargo, Qianlan hizo un gesto con la mano y salió sin darse vuelta.
¿Qué tan herida estaba para ser tan decidida? Nadie comprendía cómo se sentía y cuánto dolor sufría. Pero ella simplemente quería tener el control de su propia vida. ¿Era demasiado pedir? No importaba cuánto la familia Qian se aferrara a ella iba a seguir adelante con su decisión. No podía vivir el resto de su vida siguiendo el plan de otra persona. Esto era lo único que Qianlan quería. Entonces se sumergió por completo en un entrenamiento que la aislaba del mundo. Necesitaba fortalecer su voluntad y su fe. Esa noche, durante su misión, el colega de Mo Zichen le preguntó: ¿sabías que la chica con la que saliste se unió al ejército? Mo Zichen asintió con la cabeza: sí, lo escuché. Mierda. Nunca he conocido a una heredera tan dura. Solo para liberarse de su familia, se envió al lugar más duro del mundo. Se rió el hombre. Y tú, mi querido hermano, eres tan lamentable. Vuestra relación fue demasiado corta. Incluso una situación tan peligrosa como esta no puede callarte, resopló Mo Zichen. Pero puedo entender por qué te interesaba ella. ¿No había una hermana con la que creciste? Después de todos estos años, ni siquiera has sentido nada por ella. Qianlan simplemente parece débil en la superficie. En realidad, tiene una mentalidad fuerte, suspiró Mo Zichen. Olvídalo. Por más fuerte que sea, ya no es tuya. En nuestro ámbito laboral, ¿qué derecho tenemos a tener una relación? Mo Zichen no dijo ni una palabra. Solo el tiempo les permitiría convertirse en su mejor versión. Unos días después, Tang Nin invitó a Mo Zichen a su casa para asistir a la celebración del aniversario de Ai Hui. En realidad, era solo una excusa para ver a su hijo. Mo Zichen pensó que con mostrar su rostro brevemente sería suficiente. Después de todo, mantener un perfil bajo era clave para su seguridad. Así que regresó al Yat Regency antes del evento. En ese momento, Tang Nin y sus buenos amigos estaban reunidos en casa. La casa de Zichen. Mo Zichen se acercó a las tres mujeres y las saludó dulcemente. Tía Lon, tía Lin, mamá. ¿Por qué volviste de repente? Tang Nin inmediatamente tomó su mano. Tuve algo de tiempo libre, respondió Mo Zichen. Ustedes continúen charlando. Yo volveré a mi habitación y me cambiaré. No tardes demasiado, dijo Tang Nin. Después de que se dio la vuelta, las tías comenzaron a charlar. Zichen está dando clases lejos de casa, ¿no estás preocupada por él?, preguntó Longjie. Mira al niño, ha perdido mucho peso. Puede que me preocupe por él, pero es su vida. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones, respondió Tang Nin. ¿Quién hubiera creído que el amado hijo de los todopoderosos Mo Ting y Tang Nin sería un simple maestro en una escuela? Eso es increíble. Mientras él sea feliz. Mo Zichen se apoyó contra la pared y escuchó a su madre protegerlo y apoyarlo. En este mundo, probablemente nadie lo entendió mejor que Tang Nin. Mo Zichen de repente se sintió agradecido pero también desconsolado. No quería ver a su madre envejecer y morir algún día. Aunque Tang Nin actualmente no lucía diferente a una persona de 30 años. Me siento mucho más relajado, asintió Mo Zichen. Genial. ¿Puedes ayudar a tu hermana con su tarea en un momento? No sé qué hacer con esa chica. Como mencionó Tang Nin, Mo Ziyan todavía estaba en la escuela. Era sociable, alegre y un poco descarada. Bajo enseguida, respondió Mo Zichen. En realidad, Mo Zichen echaba mucho de menos su casa, especialmente a sus familiares. En su casa nadie discutía, al menos, desde que tenía memoria, nunca había visto a sus padres pelearse. Su madre amaba a sus hijos y su padre amaba a su esposa. Durante sus años de entrenamiento, esto tentó a Mo Zichen a regresar a casa de sus padres muchas veces. Pero sabía que tenía que ser decisivo. Como oficial de inteligencia, no había nada para lo que pudiera prepararse y no contaba con el respaldo del ejército. No tenía nada más que correr sin parar y correr peligro. Pero este era un trabajo que alguien tenía que hacer, alguien tenía que proteger a los inocentes. Tenía una inteligencia superior a la media, si no la aprovechaba, ¿no sería un desperdicio? Tang Nin y Mo Ting tenían sus propias suposiciones, pero nunca interferían en sus decisiones. Aunque les preocupaba su seguridad, pensaban que era una gran persona por ser tan desinteresado.
Después de recuperar la compostura, Mozichen bajó a la habitación de Mozillán. Cuando la vio luchando con una pregunta de matemáticas, entró y le dio un golpecito en la cabeza. «Tonta, ¿no puedes resolver esto? No soy tan inteligente como tú». Mozillán hizo pucheros. «Hermano 2, si estuvieras en casa más a menudo, mis matemáticas no serían tan malas. Si dedicaras más tiempo a estudiar en lugar de salir con alguien, tus habilidades matemáticas probablemente serían mejores que las mías». Hermano 2. Al escuchar a su hermana quejarse, Mozichen se rió entre dientes. «Está bien, no te molestaré, en caso de que te quejes con mamá más tarde». «Bien». Mozichen miró las preguntas de matemáticas que tenía frente a Mozillán y se sentó a su lado. «Te ayudaré a resolver la primera. Observa con atención». Mozillán miró a Mozichen y no pudo evitar tocar una cicatriz en su frente. «¿Ha sido difícil vivir solo todos estos años?» «No es tan malo como crees», dijo Mozichen mientras golpeaba la cabeza de su hermana con un bolígrafo. «Concéntrate. Solo estoy preocupado por ti». Mozichen le dio una palmadita en la cabeza a Mozillán antes de escribir el método completo para resolver la primera pregunta de matemáticas que tenía. «Estoy bien». Después de dar instrucciones a los transportistas, Qianlan caminó con confianza hacia Mozichen y le tendió la mano. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Tú. Este es mi hogar temporal», sonrió Qianlan. «Volveré a vivir aquí de vez en cuando». «¿Sabías que vivía aquí desde el principio?» «No. Me enteré después de conseguir el apartamento», respondió Qianlan. «Pero no te preocupes, solo me quedaré aquí una vez al mes. No debería afectarte demasiado. Espero que a tu pareja no le importe». La Qianlan que estaba frente a Mozichen era más madura, vivaz y decidida que antes. Se parecía mucho a alguien del ejército. «Todavía estoy soltero», Mozichen negó con la cabeza. «Ya veo. Bueno, no tengo mucho tiempo, así que volveré a ello. La próxima vez que estés libre, comamos juntos». «No es necesario, continúa con lo que estabas haciendo», dijo Mozichen antes de regresar a su casa y cerrar la puerta. Habían pasado muchos años desde que cada uno tomó su camino, pero tal vez él era el único que se sentía un poco incómodo. Pronto, el movimiento de la puerta de al lado se detuvo. Después de que Qianlan se fue, el corazón de Mozichen se calmó y volvió a leer su libro. Pero parecía que no podía concentrarse. Terminó sonriendo para sí mismo amargamente. Al final, Qianlan cumplió con su palabra. Después de mudarse, solo vivió allí una vez y pasó el resto de su tiempo en la base militar. Mozichen no sabía qué rango militar tenía Qianlan, pero sabía que ella ingresó primero al ejército a través de la universidad militar. Después de 5 años, muchas cosas habían cambiado. De hecho, de vez en cuando oía algún movimiento procedente de la casa de al lado y veía a un joven que visitaba la casa de Qianlan. Mozichen supuso que ese hombre era el nuevo novio de Qianlan. A estas alturas, probablemente se había liberado de su familia como deseaba. Después de todo, un año después de que Qianlan se uniera al ejército, la familia Qian fue investigada por las autoridades y desaparecieron de Beijing poco después. No estaba seguro si habían emigrado. Un día, Mozichen estaba leyendo en casa como de costumbre cuando escuchó que llamaban a su puerta. Cuando fue a abrir, encontró al apuesto joven de al lado parado en la puerta, así que naturalmente preguntó: «¿Pasa algo? Me he quedado sin fideos. ¿Te importaría prestarme algunos?». El hombre era bastante joven y era un buen partido para Qianlan. «No hay nada más que pueda hacer». Después de dar su respuesta, Qianlan se dio la vuelta y regresó a su apartamento. Temprano a la mañana siguiente, el apartamento vecino sonaba animado, pero rápidamente estalló otra discusión. Mozichen pudo distinguir que una de las damas de honor preguntaba por qué el novio no había llegado. Mozichen no tenía idea de lo que Qianlan había planeado, pero a juzgar por la situación, parecía que fue abandonada el día de su boda. Mozichen no sabía por qué le importaba lo que estaba sucediendo en el apartamento vecino, así que rápidamente volvió a prestar atención. Pero, justo antes de salir a clase, alguien comenzó a tocar furiosamente a su puerta. Mozichen se puso la chaqueta y abrió la puerta. Allí, parada en la puerta,
estaba Qianlan con su vestido de novia. Después, la madre Qian se enteró de que el verdadero novio se había escapado y su hija había elegido a otro hombre al azar para ocupar su lugar. Pero estaba siendo demasiado valiente, especialmente porque el hombre al que agarró era su exnovio. ¿No era la situación lo suficientemente caótica como estaba? Mo Zichen se dio cuenta de que todos decían que Qianlan era ridícula. Después de todo, nadie cambiaría de novio por casualidad solo porque el original se escapó. Pero, ¿no fue así como se casaron sus padres? Con este pensamiento, Mo Zichen detuvo temporalmente la boda y se dio la vuelta para hacer una reverencia a todos. Luego explicó: lo siento, Qianlan me eligió para reemplazar a su novio fugitivo. Aunque la boda es un desastre, es genial que los padres de Qianlan estén presentes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirles a los dos que creo que soy yo quien puede traerle felicidad a Qianlan. Por eso, espero que la tía y el tío puedan entregarme a su hija. Para ser sincera, Qianlan nunca estuvo preparada para casarse. Simplemente planeó esta boda para darle tranquilidad a su tía. Por eso, cuando el novio huyó, ella no tuvo más remedio que agarrarme a mí, su vecina. Ya que estoy aquí, me gustaría decir algunas cosas. Esta boda puede no ser válida, pero creo que soy la persona a la que Qianlan puede confiar el resto de su vida. ¿Qué opinas, tía? ¿Crees que esta broma debería terminar? Después de escuchar a Mo Zichen, la madre Qian se giró y miró a su hija. Si no fuera por Mo Zichen, ¿qué tan avergonzada estarías hoy? Qianlan miró a Mo Zichen y sonrió. Mamá. No me importa si mi novio se escapa hoy. Todo lo que sé es que la ceremonia de hoy ya está a medio terminar, así que terminémosla. Hoy, la familia Qian solo reconocerá a este hombre. Qianlan miró a Mo Zichen con una expresión estresada. Toda la escena parecía real y falsa a la vez, incluso Mo Zichen no pudo distinguir la verdad. Afortunadamente, en ese momento, Qianlan se inclinó y le susurró al oído: no te preocupes, cuando todo esto termine, volveremos a ser amigos como antes. Mo Zichen asintió y se giró para mirar al celebrante. No pasó mucho tiempo antes de que la ceremonia terminara. Después, la madre Qian se volvió hacia los invitados y se disculpó. Hoy fue una completa vergüenza, lamento haberlos hecho presenciar semejante broma. Mi hija puede ser una simple teniente en el ejército, pero es muy madura. Por favor, acepten mis disculpas. ¿Qué tal esto? Si quieres estar conmigo, debes estar preparada para aceptar que puede que no sea muy íntima al principio. Después de escuchar esto, Qianlan asintió con la cabeza con una sonrisa amarga. Entiendo. Si reconocemos el compromiso hoy, entonces considerémoslo como algo real. A la mañana siguiente, Qianlan se dirigió a la base militar como había mencionado, por lo que cuando Mo Zichen se despertó, Qianlan ya se había ido. El apartamento ahora tenía sus zapatillas y sus artículos de tocador. Además, la habitación de invitados, fría y vacía, ahora estaba llena de su ropa y equipo de trabajo. ¿Era esto necesario?, se preguntó Mo Zichen. Después, cerró la puerta de la habitación de invitados, tomó sus apuntes y se dirigió a la universidad. Después de eso, pasó una semana sin ninguna señal de Qianlan. Era casi como si lo que había sucedido en la iglesia fuera solo un sueño. Mo Zichen volvió a su vida normal, sin que Qianlan lo afectara en absoluto. Siguió haciendo lo que quería y, a veces, incluso pasaba un día entero en la biblioteca. Sin embargo, después de su última conferencia el viernes, Mo Zichen salió de la sala de conferencias con algunos libros de texto en sus manos y notó que algunos estudiantes estaban afuera del edificio de matemáticas señalando a una oficial del ejército parada al lado de un vehículo militar. Cuando Mo Zichen se dio cuenta de que era Qianlan, inmediatamente se acercó a ella y le preguntó: ¿por qué estás aquí? Quería ir a casa, pero no tengo las llaves, respondió Qianlan. Señor Mo, ¿quién es?, preguntó una de las admiradoras estudiantes de Mo Zichen con una mirada esperanzada en sus ojos. Parecía que esperaba no escuchar nada desgarrador. Sin embargo, Mo Zichen era una persona honesta y directa. Dado que aceptó su compromiso, no estaba dispuesto a negarlo. Esta es mi prometida.
¿Tu prometida está en el ejército? ¡Qué guay! Elogiaron los estudiantes que estaban alrededor. Mo Zichen no respondió mientras subía al auto con Qianlan. A partir de ahora no te presentes a la escuela sin motivo alguno. Te daré una copia de mis llaves. ¿Te avergoncé?, preguntó Qianlan mientras conducía. Me gusta mantener un perfil bajo, respondió fríamente Mo Zichen. Cierto, vámonos a casa. Estoy cansado, interrumpió Mo Zichen antes de volver a concentrarse en los papeles que tenía en las manos. Qianlan no pudo hacer nada, por lo que respiró hondo y llevó a Mo Zichen de regreso a su departamento. La pareja entró a la casa, uno tras otro. Esta noche cocinaré unas gachas de avena. Si quieres, házmelo saber y también te prepararé unas. Pero si no te gustan, cocina algo tú mismo o pide comida para llevar. No pasó mucho tiempo antes de que Qianlan comprendiera los hábitos de Mo Zichen y supiera exactamente a qué hora mantener la distancia y a qué hora tendría la oportunidad de verlo. Incluso aprendió a cocinar algunos de los platos favoritos de Mo Zichen. Mo Zichen no era ajeno a los esfuerzos de Qianlan, pero todavía no sabía cómo aceptarla. Tenía algunas heridas en el corazón que aún necesitaban sanar. Por eso, cuanto más atento estaba Qianlan, más miedo tenía de que algún día lo abandonaran nuevamente. Sin embargo, Qianlan se estaba volviendo cada vez más presuntuosa en casa. De hecho, incluso caminó por la sala de estar con solo una camisa, revelando sus largas y delgadas piernas. Hoy se presentará ante las tropas, no tiene tiempo, dijo Mo Zichen mientras regresaba a su habitación para ponerse una chaqueta. Después de que Nangong Kai salió, Mo Zichen se volvió rápidamente hacia Qianlan y le dijo: Kai Jie y yo estamos visitando el set de una película. Ten cuidado cuando regreses a la base. Está bien, asintió Qianlan. Vamos. Lógicamente hablando, Qianlan debería haber estado feliz de que Mo Zichen la reconociera frente a otras personas, pero Qianlan todavía sentía que la palabra prometida no significaba nada para Mo Zichen. Además, nunca había mencionado que ese día se presentaría ante las tropas. Después de salir del apartamento, Mo Zichen estaba anormalmente callado a pesar de que llevaba un niño en sus brazos. Esto hizo que Nangong Kai se sintiera un poco confundido. Ella ya regresó a tu lado. ¿Por qué todavía te ves tan deprimido? Yo tampoco estoy seguro. La persona que he estado extrañando durante 5 años, de repente reapareció frente a mí, pero no puedo evitar tratarla con hostilidad e ignorarla. Tampoco estoy seguro de qué me pasa. Quiero perdonarla, pero no parece tan fácil, dijo Mo Zichen en tono de burla. Quiero dejarla que se acerque a mí, pero también tengo miedo. Tal vez no pueda olvidar cómo me sentí cuando me abandonaron hace 5 años. Nangong Kai sonrió y recibió a su hijo de los brazos de Mo Zichen. Zichen, te estás conteniendo demasiado. No tienes 20 y tantos como hace 5 años. Si ella intenta rendirse de nuevo, agárrala y tráela de vuelta a tu lado. ¿Por qué te preocupas tanto por tu orgullo? No eres un hombre maduro. Cuando te aferras demasiado fuerte, entonces suéltalo un poco. Tal vez no sufras tanto. Después de escuchar esto, Mo Zichen no respondió. Deberías llamar a la tía Nin y preguntarle sobre este asunto. Estoy segura de que tiene mucho que enseñarte. La reunión de Mo Zichen con Nangong Kai ese día no fue solo para llevar a la madre y a la hija al set, sino también para ver a sus padres. Después de tantos años, sus padres seguían obsesionados con las películas de ciencia ficción. No pienso contárselo a mi madre todavía. Cuantas más esperanzas le dé, más decepción sentirá si las cosas no salen bien. En ese caso, toma bien el control de la situación. Mo Zichen absorbió todo lo que Nangong Kai dijo y se sintió mucho mejor. Pero no estaba completamente libre de miedo. Tal como dijo Nangong Kai, si Qianlan se rindiera nuevamente, siempre podría aferrarse a ella y no dejarla ir. Pero si eso era todo lo que tenía que hacer, entonces ¿por qué se sentía tan preocupado? Después de llegar al set, Mo Zichen vio a sus padres, que lo apoyaban. Yanner se había hecho cargo de Ai Hui, por lo que Mo Ting tenía más tiempo para acompañar a su esposa. Como resultado, eran aún más inseparables que antes. Mo Zichen observó a sus padres desde lejos y observó cómo se amaban con todo el corazón.
Al mirarlos, de repente se sintió un poco emocionado. En ese momento, Tangmin se dio la vuelta y notó a su hijo, por lo que inmediatamente dejó el informe en sus manos y caminó hacia Mo Zichen. ¿Por qué estás aquí? Mamá, te extraño. ¿No extrañas a tu padre? Solo necesita que lo extrañes, dijo Mo Zichen mientras envolvía a Tangmin con sus brazos. Mamá, ni yo ni Zixi estamos casados todavía. ¿Te estás impacientando? Aunque me esté poniendo impaciente, eso es asunto mío, nunca te presionaré. Tienes la libertad de decidir cuándo quieres casarte. Mamá, quiero casarme ahora. Si quieres casarte, hazlo. Solo tengo una cosa que decirte, una vez que hayas tomado tu decisión, debes seguir adelante con valentía. Incluso si has tomado la decisión equivocada, no te arrepentirás siempre que estés dispuesto a asumir la responsabilidad y no hayas hecho algo que vaya en contra de tu conciencia. Debes hacer lo mismo con las personas. Deja de pensar que estás perdido y sufriendo. Cuando dos personas están juntas, lo más importante es darlo todo el uno por el otro. Después de escuchar el consejo de Tangmin, Mo Zichen no pudo evitar sonreír al recordar lo que Nangong Kai le dijo. Tan pronto como Tangmin abrió la boca, realmente tuvo la capacidad de iluminar a una persona. Gracias, mamá. Llévala a casa para que algún día nos la muestre. Como era alguien con quien Mo Zichen quería casarse, Tangmin naturalmente apoyó su decisión. Eres la mejor madre del mundo. Mo Zichen no pudo evitar respirar aliviado. Después de acompañar a sus padres en el set durante todo un día, finalmente regresó al apartamento cuando llegó la noche. Mo Zichen esperaba que Qianlan ya estuviera durmiendo en su habitación, pero cuando encendió las luces, la vio durmiendo en el sofá con las piernas expuestas. Mo Zichen no dijo una palabra mientras se quitaba la chaqueta y se sentaba a su lado. Qianlan no se despertó, por lo que Mo Zichen aprovechó la oportunidad para rodearla con sus brazos. Mientras los dos yacían en el sofá, Mo Zichen de repente se sintió fascinado por la fragancia única que emanaba del cuerpo de Qianlan. Estás sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.